Específica para pedir la ayuda de las personas en la forma voluntaria, pero si no es así, puede ser que haya personas que se infiltren y empiecen a robar, empiecen a lanzar botellas, piedras, palos. No vamos a hacer nosotros, así que por favor, ustedes como son de habla hispana, entonces no han de haber entendido lo que conversamos. Si tienen algún problema, si pasa algo, nosotros estamos en el semáforo, como están poquitos, podrían, no sé si es que pasa algo, venir donde nosotros, ¿no? Aquí los indígenas, a pesar de que nos llaman salvajes, nos llaman vagos, todos aquí tenemos trabajo, tenemos nuestros terrenos, tenemos agricultura, todos aquí trabajan, y sin embargo a nosotros nos han llamado vagos, nos han llamado salvajes. Hoy estamos aquí demostrando de que no somos salvajes en una marcha pacífica, en una marcha en donde nosotros pedimos la solidaridad de ustedes, porque no hay medicinas en los hospitales, no nos garantizan educación. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, queremos que nos garanticen educación, trabajo y salud, nada más. Y mientras nosotros estamos pidiendo eso, la gente en otros lados está trabajando. Nosotros estamos perdiendo el diario del trabajo y los demás están haciendo plata. Eso es lo que nosotros venimos a demostrar. Primero, que no somos vagos. Segundo, que no somos ignorantes. Y tercero, que nosotros también podemos unirnos y pedir causas justas. No salimos como borregos, como nos dicen. Nosotros tenemos propuestas que no han sido escuchadas por el gobierno nacional. Así que más bien, como todos aquí somos de la clase media, clase baja, todos deberíamos unirnos para luchar por estas peticiones justas para el pueblo. Vamos a un hospital, no tenemos medicamentos, mientras los asambleístas y el gobierno nacional no nos dan respuestas ante la inseguridad, pero para reprimir al pueblo, ahí sí tienen militares y policías. Esas son nuestras demandas para que el pueblo demostramos que no somos los salvajes que dicen. Nosotros vinimos pacíficamente y pacíficamente nos retiramos. Eso es todo, compañeros mestizos del pueblo anteño. Muchas gracias. Y no es justo, porque tenemos todo derecho para que nos trate bien, compañeros. ¡Y viva el paro! Las tiendas, señores, por favor. Aquí estamos unidos, la comunidad Pucará.